gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente de estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu Santificador, revelaste a todos los hombres tu misterio admirable. Concédenos que, profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de su majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro de Éxodo. En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, llevando en la mano las 2 tablas de piedra, como le había mandado el Señor. El Señor descendió en una nube y se le hizo presente. Moisés pronunció entonces el nombre del Señor, y el Señor, pasando delante de él, proclamó: Yo soy el Señor Dios, compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Al instante, Moisés se postró en tierra y lo adoró diciendo: Si de veras he hallado gracia a tus ojos, dígnate venir ahora con nosotros, aunque este pueblo sea de cabeza dura. Perdona nuestras iniquidades y pecados, y tómanos como una cosa tuya. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantado y exaltado eternamente. Cantado y exaltado eternamente. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito sea tu santo, glorioso y glorioso nombre, cantado y exaltado eternamente. Bendito seas en el templo de tu santa gloria, cantado y glorificado eternamente. Bendito seas en el trono de tu reino, alabado y exaltado eternamente. Bendito seas tú, que sondeas los abismos, que te sientas sobre querubines, alabado y exaltado eternamente. Bendito seas en el firmamento del cielo, cantado y glorificado eternamente. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, estén alegres, trabajen por su perfección, anímense mutuamente, vivan en paz y armonía, y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con el saludo de paz. Los saludan todos los fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, entonces
al hoy celebrar esa solemnidad de la Santísima Trinidad, nuevamente es tratar de entender, o mejor, glorificar las tres personas que son al mismo tiempo el mismo Dios. Y digamos que por mucho tiempo, ese ha sido como tal vez uno de los debates teológicos más significativos, porque aquellos un poco más racionales tratan de entender cómo es posible que se hablen de tres personas, que cada quien tiene su momento, pero que al mismo tiempo son la misma persona. Entonces ese es tal vez el misterio de la Trinidad. Pero al hablar de la Trinidad desde el punto del Evangelio, es entender el milagro del amor que Dios tiene para con su pueblo. Y eso lo pudimos ver reflejado en la primera lectura, en ese encuentro en el que Dios tiene con Moisés. Como Moisés, con las tablas de la ley en la mano, va y se hace presente. Reconoce que aunque son una nación de cabeza dura, quieren y necesitan que Dios sea quien les oriente. Son palabras del Antiguo Testamento, pero pueden ser palabras que hagan eco para nuestra sociedad hoy. Nosotros conocemos un poco la tradición de la iglesia, conocemos un poco lo que dice el Antiguo Testamento. Muchos de nuestros hermanos separados casi que se hacen expertos en el Antiguo Testamento para cualquier debate, pero olvidan que la plenitud de las promesas se hacen en Cristo. Por eso en el Evangelio vemos como dice, tanto amó Dios al mundo. Nuevamente se nos presenta hoy ese amor que Dios tiene para con nosotros. Y volvemos a lo mismo, tenemos que remontarnos a los orígenes. De hecho, dos partes de los orígenes. Primero, Génesis capítulo 1, versículo 1. El Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas. El Espíritu de Dios. Luego, en el discurso de la creación, cuando ya Dios se dispone a crear al hombre, dice, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Entonces tomamos elementos de Génesis 1, ahora nos remontamos al capítulo de la creación. No se habla de que Dios dijo, y lo crearé a mi imagen. No, se habla de una participación. Hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Curiosamente el martes tuve una reunión con el grupo de Juan 23 y esa era una de las preguntas que resaltaban, pero padre, ¿por qué Dios habla en plural y no en singular? Porque entonces de ahí ya tenemos que entender esa presencia de las tres personas que eran uno, inclusive desde el día antes de la creación. Y hablar de la creación es entender ese concepto del nihilismo, N-I-H-I-N-S, que quiere decir que Dios crea de la nada y a partir de ahí manifiesta su gloria. Ya en la plenitud, por la caída de Adán y Eva, porque entonces por eso estamos haciendo este recorrido a través del Antiguo y Nuevo Testamento, por el pecado de Adán y Eva, es cuando aparentemente somos expulsados todo el género humano del jardín del Edén. Entonces de ahora en adelante se habla del pueblo elegido que camina, del pueblo elegido que trata de encontrar nuevamente esa gracia. Entonces hoy encontramos ese discurso de Moisés: nosotros, pueblo, nación de cabeza testaruda, te necesitamos con nosotros. Y Dios le habla: diles que yo soy. La primera manifestación del Padre es decirle su nombre: yo soy. Pero no nos quedamos ahí. Ya la semana pasada celebramos Pentecostés, y como lo hemos dicho de muchas maneras, es el cumplimiento de las promesas hechas por Jesús antes de regresar al Padre en la ascensión. Y en la ascensión, ¿qué pasa? ¿Cómo?
después de todo el proceso hacia el Calvario, durante la pasión, muerte, luego la resurrección. Mis hermanos, todo esto puede sonar un poco confuso, pero es para que nosotros entendamos cuál es el origen y cuál es la necesidad de entender los diferentes puntos históricos que nos conectan hasta hoy. Entonces, claro, después de celebrar Pentecostés, que es ese nacimiento de la iglesia, que es ese cumplimiento de las promesas de Dios en el Hijo, apenas tiene sentido que hoy celebremos a la Santísima Trinidad. Dios que es Padre, Dios que es Hijo, Dios que es Espíritu Santo. Es apenas lógico que tratemos de no entenderlo, porque inmediatamente, yo que crecí en una parroquia manejada por agustinos en Medellín, siempre recuerdo el pasaje que Padre Carlos, que en paz descanse, explicaba sobre cómo Agustín camina por la playa. Esto puede que sea cierto, puede que sea leyenda, pero es significativo. ¿Qué pasa con Agustín? Agustín trató de escribir un libro que explicara el misterio de la Santísima Trinidad. Durante toda su vida no lo logró, pero fue un intento que hizo para entender, o para él poder entender y plasmarlo. Entonces cuenta la leyenda o dice la historia que un día cualquiera Agustín iba caminando por la playa y de la nada se encuentra un niño que está jugando en la orilla tratando de hacer un orificio en la arena. Agustín siente curiosidad, se acerca al niño y le pregunta: ¿qué quieres hacer? ¿Qué tratas de hacer? El niño le dice: quiero condensar el agua del océano aquí. Agustín le dice: pero eso es imposible. El niño inmediatamente le responde: es tan imposible como tú tratar de entender la Santísima Trinidad, y de inmediato el niño desaparece. Agustín entiende que fue una manifestación de Dios que le reveló que por mucho que él fuese un hombre privilegiado intelectualmente, no iba a poder comprender el misterio de la Trinidad. Entonces nosotros, simples mortales y creyentes, lo único que podemos decir es: la Trinidad es simplemente esa revelación del amor de Dios, que tanto amó al mundo que envía a su único Hijo para que puesto en la cruz nos redimiera, y que el Hijo, con el cumplimiento de sus promesas, envía al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros hasta el fin de los tiempos. Puede sonar muy largo, puede sonar muy complicado, pero lo único que podemos hacer es agradecer por ese acto de amor que se manifiesta desde el desprendimiento. Ahora, ¿cómo podemos resumir todo este concepto teológico en nuestras vidas? Simple: ¿cómo amo yo a mis semejantes? ¿Cómo trato yo de poner ese amor que yo sé recibo de Dios para con los demás? Hablamos de amor simplemente para con aquellos con quien yo siento simpatía. Con las personas que no me caen bien, simplemente experimento indiferencia. Y ya sabemos que eso inmediatamente nos remonta al mandamiento, al primero y segundo mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Vuelvo a lo mismo, puede que todo esto parezca enredarse, pero no. Eso nos permite entender cómo todo dentro de la vida de la iglesia va conectado. ¿Por qué? Porque tiene un solo propósito, y es entender que nosotros, los cristianos, los bautizados, los creyentes, tenemos un solo propósito, y un solo propósito es manifestar el amor de Dios a aquellos que hoy lo necesitan. Entonces, para seguir continuando con esta celebración, démosle gracias a Dios por este misterio que nos hace sentir parte de una familia. Démosle gracias a Dios porque Él, a pesar de nuestra condición, a pesar de que perdimos nuestra gracia en el jardín del Edén, por el sacrificio del Hijo nos redime. Y porque Él quiere estar con nosotros, nos envió al Espíritu Santo para que permaneciera y estuviera con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y así, hoy celebrar esta Santísima Trinidad. Que Dios nos bendiga.
nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Entonces ahora, confiando en esta presencia trinitaria, presentemos nuestras intenciones al Padre Celestial. Por las vocaciones a todos los ministerios de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las vocaciones a los ministerios públicos, por los promotores de la educación, salud y el servicio comunitario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las vocaciones a los ministerios de la vida litúrgica y piadosa a través de la conversión de los corazones y de la mente, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las vocaciones a los ministerios de construir una comunidad fuerte y de enfrentarse al mundo con sentimientos de amor y paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. También pidamos de manera muy especial por Frankie María Taladra, los miembros de la Sociedad del Santo Nombre, por los miembros activos y fallecidos, por Rebeca Rivos, Kari Ann Janetti, por Joe Misterek, y por las intenciones de todos los parroquianos por quien se ofrece esta Santa Eucaristía, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y en un momento de silencio presentemos nuestras peticiones al Padre Celestial. Dios de infinita bondad, recibe esas peticiones que te presentamos a ti, y todo eso te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amen.
Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda tu santa iglesia. Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos y transfórmanos por ellos en una continua oblación a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantados al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo único y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola sustancia. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo, y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas en la unidad de un solo ser e iguales en su majestad, y a quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales, que no cesan de aclamarte con una sola voz, diciendo: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado como pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Pedro y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Leonor, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda maldad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Démonos fraternalmente el saludo de la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Porque ustedes son hijos de Dios, Dios infundió en sus corazones el espíritu de su Hijo que aclama, Abba, Padre. Oremos. Que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la Trinidad Santa y Eterna y en su unidad indivisible nos aproveche el Señor Dios nuestro para la salvación de cuerpo y alma, por Jesucristo nuestro Señor. Entonces, nuevamente agradecerles a ustedes por su participación a través de este medio, para también reiterar la invitación de seguir orando los unos por los otros. Como les he venido diciendo estos días, ya no tendremos la misa de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Ya a partir de mañana vamos a tener solamente la misa los miércoles
6 de la tarde, tanto para las personas del área de Torrington que desean venir y participar, porque ya mañana vamos a empezar con ese proceso de apertura. Va a ser un proceso lento, aún no sabemos cuándo vamos a tener misas dominicales para que las personas puedan aquí seguir participando. Entonces, de momento, seguiremos también nuestras transmisiones miércoles a las 6 y domingos a las 11:30 para que entonces lo tengan presente. Bueno, de momento se me ocurre, si alguno dentro de las personas, si algún miembro de la comunidad de Torrington es alguien que sabe cantar, que lo sabe hacer bien, y si es una persona que canta y toca la guitarra, pero solamente una persona, desafortunadamente entre los protocolos aún no nos permiten coros, que estén dispuestos a colaborarnos con la misa los miércoles y por qué no los domingos, para que también le den una mano a Francine, que ha sido una bendición para nosotros tenerla durante estos domingos con su compañía. Pues que me lo hagan saber a mí para que pues, nos pongamos al día. Así que si hay alguien que sabe, puede y quiere, o si usted sabe de alguien que sabe, puede y quiere, pues dígale para que nos pongamos de acuerdo. Y nada, pues solamente pidamos la intervención de la Santísima Virgen María, como lo hemos venido haciendo durante todo este tiempo, y digamos con humildad: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, y por último, que no se me olvide, para que sigan contribuyendo con su parroquia, sea que puedan enviar los sobres a la oficina, o si no, pues aquí dentro de la página de Facebook está el link de Online Giving, para que pues nos sigan apoyando con su contribución. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La misa ha terminado, podemos ir en paz.